La Cámara Peruana del Libro presenta la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL Lima 2017. Les da la bienvenida a la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Antes de comenzar, les agradeceremos poner sus celulares en modo vibrador para no tener ninguna interrupción al momento del diálogo. Asimismo, les hacemos acordar que el ingreso de cualquier tipo de alimento está prohibido dentro de nuestras instalaciones. Vamos a asistir al diálogo Las fronteras del Estado reportados en la zona de peligro. Participan en mesa Diego Osorno y Gustavo Gutiérrez. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. No vamos a hablar sobre Lavallato y no vamos a hablar sobre lo que ha sido publicado en O Globo. ¿Okay? Para eso sí les puedo decir de que durante este mes van a salir muchas cosas más en IDL Reporteros y en la red latinoamericana de la que nosotros formamos parte. Pero ahora vamos a hablar, ya que empezamos rozando el asunto del periodismo de investigación, sobre un asunto literalmente existencial para los periodistas: el peligro de hacer periodismo, lo que significa hacer periodismo en circunstancias en las que se enfrenta el crimen organizado, la ilegalidad, en donde se enfrenta no solo el tipo de acoso o peligros que se dan en varios lugares en el mundo, sino donde también se enfrenta peligros de muerte. Yo vengo aquí, voy a hacer un contrapunto, y en ese contrapunto voy a tratar de hacer más bien de segunda voz ante mi colega Diego Osorno, quien es todavía joven, desde mi punto de vista, indudablemente joven, pero ya ilustre periodista mexicano que ha trabajado y trabaja intensamente en varios géneros, varias formas. Es un connotado cronista, ha escrito mucho, por ejemplo, en Gato Pardo, que fue una de las primeras revistas en Latinoamérica que se dedicó a cultivar a fondo la crónica, pero ha hecho muy buen reportaje social. Es decir, no es porque entre los cronistas, debo decirles, hay básicamente, diría yo, dos grupos, haciendo una división gruesa. Aquellos para quienes la historia es una manera de desarrollar el estilo, es decir, gente que tiene una gran capacidad de desarrollo estético y formal en llevar la narrativa al periodismo, y aquellos para quienes lo esencial es la historia por relatar. Diego, no creo equivocarme, está más en esta segunda vertiente, ha hecho reportajes sociales muy importantes, ha hecho y hace reportajes sobre el narco, ha cubierto una buena parte de la guerra, de la criminalidad organizada, los peligros que ello significa, y en ese proceso ha estado cerca de básicamente casi todos los, no muchos, colegas mexicanos que han cubierto eso. Y varios de los cuales, especialmente aquellos que han hecho un periodismo en profundidad, han tenido que pagar los más duros y onerosos precios por haber hecho esta cobertura. Hace pocas semanas
parece que no hubiera pasado por momentos, uno de los grandes periodistas de Latinoamérica, Javier Valdés, de Río 12, Culiacán, un magnífico escritor, estilista, que cambió la manera desde Río 12 y desde el centro mismo del peligro de cubrir el narco, y cuyo talento parecía ser la mejor defensa, porque sus historias eran tan apasionantes que se suponía que hasta los narcos lo protegían para poderlas seguir leyendo. Pero en el contexto de los cambios brutales en la correlación de fuerzas de las organizaciones criminales que siguió a la caída del Chapo, algo ha pasado, porque como siempre sucede en estos casos, se sabe que ha muerto, pero no se sabe quién lo mató, cómo y por qué. Fue asesinado en pleno centro de Culiacán, a plena luz del día. Y hay muchos periodistas que han caído, hay muchos periodistas que han pagado precio alto, pero yo diría que en pocos casos uno siente el precio tan fuerte, la caída, la muerte de uno de los grandes, porque yo lo veo así, uno de los grandes soldados, uno de los grandes guerreros del periodismo. La muerte de Javier es particularmente dura para muchos, porque él estaba entre los mejores, entre los que abrían nuevo camino, entre los que sabíamos iba a relatar la historia de nuestros tiempos. Ya no lo va a hacer más. Pero son muchas otras muertes, son muchos otros exilios, son muchos otros traumas los que han sucedido, los que se han dado. Y dentro de eso, uno de los escenarios más trágicos ahora, uno de los lugares más peligrosos para el periodismo, es México. Yo, pocos días antes de que muera él súbitamente, y en su caso sí fue un infarto masivo, Mike O'Connor, que fue el que representó al Comité para la Protección de Periodistas en México, luego de haber tenido una ilustrísima carrera como periodista cubriendo los escenarios más peligrosos en diversas guerras, en un evento en México nos sentamos y yo le pregunté cómo comparaba los peligros que habían habido en guerras como en la ex Yugoslavia, por ejemplo, con México. Y él me dijo sin dudar que México era mucho peor. Que México era mucho peor, porque no había claridad, no había salida, no había esperanza. Y no había cómo pensar en establecer una forma de protección. Eso es. Y ese es el escenario que algunos como Javier han dejado de cubrir para siempre, otros como Patricia Mayorga, que acaba de ser galardonada con el Premio Internacional de Libertad de Prensa por el Comité para la Protección de Periodistas, tienen que ver desde lejos porque hubieron de dejar México después de que una colega suya, Miroslava, fue también asesinada. Y ese es el ámbito en el que trabaja Diego Osorno. Entonces, yo no creo que tengo que pedirle mucho, es básicamente describirles a ustedes lo que es ahora y lo que ha sido en estos años ser periodista en México y cubrir la realidad mexicana. Diego. Pues muy buenas noches. Gracias, Gustavo. Para mí es realmente un honor estar con un periodista como Gustavo, de la talla de Gustavo, de la dignidad de Gustavo, que ha sido un faro para muchos periodistas, no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica y seguramente más allá también. Toda su entereza, toda su dedicación, su constancia, su congruencia,
y para mí es un honor compartir esta conversación con él. Y hoy en día también es un honor estar en Perú. Quizá para ustedes no es tan significativo, pero para un mexicano que ve cómo hay una corrupción espantosa propagada por todo el sistema político y cómo no hay castigo en lo absoluto para ningún gobernante, ver que hay un país en Latinoamérica y que ese país es Perú, donde hay varios presidentes, creo que nomás les falta Alan García por ser procesado, pero no falta mucho, que estén siendo enjuiciados, es asombroso, es estimulante. Seguro que hay muchos detalles y bemoles que nos contará Gustavo y muchos otros colegas, pero bueno, es realmente emocionante estar en Perú en este momento. Es algo que uno quiere como recoger por la desolación con la que uno encuentra la realidad política en México, donde la impunidad es espantosa, el cinismo es tremendo y la justicia está rebasada y no tiene ningún margen para actuar. Y es efectivamente esta realidad la que Gustavo planteaba de manera muy interesante, la que estamos viviendo en México, una realidad muy difícil de contar fuera del país, muy difícil de explicar, porque México en el año 2000 vivió el fin de un régimen de partido hegemónico. Durante el siglo pasado, el Partido Revolucionario Institucional, oigan nomás esa aberración, revolucionario institucional, o sea, no se puede ser revolucionario si es institucional y no se puede ser institucional si es revolucionario. O sea, en ese galimatías, en esa aberración, vivimos nuestra vida política del siglo pasado con un gobierno, un presidente que era un emperador, que mandaba por encima de todos los poderes, que mandaba a los medios de comunicación, a los empresarios. O sea, ese régimen autoritario que Vargas Llosa describió muy bien como una dictadura invisible, en el 2000 desapareció. Y a partir del 2000 para acá llegó la democracia, porque hoy en día en México, hay que decirlo, hay democracia. Hay más de 8 partidos políticos que se reparten diversas posiciones de poder, hay un Congreso opositor, hay más libertad de expresión, se pueden decir más cosas que las que se decían antes, hay más libertad empresarial. O sea, hay una serie de garantías que no se daban bajo el régimen hegemónico del siglo pasado. Sin embargo, a la par de nuestra democracia, ha habido un aumento espantoso de la barbarie. Hay cerca de 200,000 personas ejecutadas de manera violenta, o asesinatos de manera violenta en los últimos años. Hay más de 30,000 personas desaparecidas. Se tortura en México a 5 de cada 10 personas que son detenidas. Hay centenares de presos políticos. Nuestra democracia es peor que las dictaduras latinoamericanas como la de Chile y de Argentina. Produce más desapariciones y más tortura. Y es una democracia porque hay libertades y hay pluralidad política. Esa contradicción me parece que es lo que vuelve tan riesgoso el ejercicio periodístico hoy en día. Los periodistas trabajamos en un ambiente donde podemos hablar con mayor libertad, pero hoy más que nunca, si tú dices la verdad, tienes el riesgo de que te maten. Y no solo a los periodistas. Poco antes de que mataran a Javier, mi amigo, mi compañero, mi sensei, también en muchos momentos de cobertura ahí en Sinaloa, recuerdo que hablábamos de una señora que se llama Miriam Martínez, en el noreste de México, en Tamaulipas, en la frontera con Texas. Esta señora un día se da cuenta que su hija no llega a la casa, pasan los días, pasan las semanas y no llega y nadie sabe de ella, dónde está ahí. Entonces la reporta como desaparecida, las autoridades no la buscan porque hay centenares de personas en esa condición. Ella empieza a buscarla y al cabo de un tiempo encuentra sus restos en una fosa clandestina junto con otros cuerpos de personas.
los lleva a un cementerio, les da sepultura y finalmente decide seguir su investigación para dar con los asesinos. Encuentra a los tipos que mataron a su hija y que la enterraron ahí. Logra que los castiguen, logra juntar las pruebas, los lleva a la cárcel. Y pasan unos meses y el 10 de mayo, que es el Día de las Madres en México, no sé si aquí también, estos tipos se habían escapado de la cárcel y le van y la matan. O sea, no solo los periodistas, sino cualquier persona que está buscando la verdad, que está queriendo desafiar esa impunidad, ese cinismo en México, está bajo riesgo hoy en día. No hace falta ser periodista, o sea, un académico, un activista, una persona común que un día decide tratar de encarar un crimen, puede sufrir estas consecuencias. El caso de Javier es atroz y es muy paradigmático para el gremio periodístico, por supuesto, porque Javier era un periodista notable, el mejor periodista del tema del narcotráfico en México, sin duda alguna, y además era un periodista con libros publicados, con premios, con exposición, y se pensaba que eso de alguna forma lo blindaba también de que los cárteles o los grupos criminales lo atacaran. Eso era un poco la idea que prevalecía para él y para otros que tenemos también libros publicados o que hemos hecho trabajo periodístico y presentamos libros y demás. Su asesinato rompe ese paradigma y además rompe un paradigma de una organización que es la más antigua de México, que es la del Cártel de Sinaloa, que precisamente se caracterizaba, a diferencia de las otras organizaciones emergentes que ha habido en los últimos años en México, de tener ciertos códigos, ¿no? Y un código pues era no meterse con periodistas. Ese código lo rompieron ya y es muy grave. Ahorita decía Gustavo que no sabemos quién mató a Javier, pero sí sabemos quién mató a Javier. No lo podemos decir, así de complicado está. O sea, somos muchos los periodistas que tenemos indicios, tenemos elementos para poder señalar a cierta facción, a cierto grupo, a ciertos personajes del crimen de Javier, pero hacerlo en estos momentos es muy delicado, es muy riesgoso. Entonces… ¿Es un Guzmán, uno de los Guzmancitos? ¿O alguno de sí, lo que hemos acordado hasta ahora de decir es que es una facción del Cártel de Sinaloa, una facción específica. Porque claro, están los que desafían a la familia Guzmán, ¿no es cierto? Está el Mayo, Zambada, que tiendo a pensar de que no tiene nada que ver con eso, y está el que asaltó la casa de la madre del Chapo. Damaso, sí. Sí, es una facción, o sea, en realidad este golpe nos cimbró y estamos pensando cómo resolver y cómo articular una respuesta también en lo periodístico para poder contar este crimen, pero es así de delicado, o sea, es esa realidad de la que les hablo que se vive en México, donde hay democracia y se puede vivir bien y se puede vivir con ciertas libertades, pero siempre está la barbarie latente. O sea, yo no lo sé, no entiendo por qué un país que pasa de un régimen autoritario a un régimen democrático aumenta sus niveles de barbarie o aumenta su nivel de deshumanización, porque además lo que hemos visto en México, bueno, ustedes lo han visto también, yo apenas conseguí la portada de la nueva edición del libro de Gustavo y esta foto es espantosa, es tremenda y desgraciadamente es una foto cotidiana ya en México en los últimos años, de 2007, 2008 para acá, las personas decapitadas, mutiladas, los cuerpos intervenidos por el crimen han sido una constante que yo no alcanzo a explicar. O sea, ese nivel de barbarie, ese nivel de deshumanización que se haya normalizado es algo pues inexplicable porque además estamos en una democracia, estamos en una era donde supuestamente hay mayores libertades, somos vecinos de uno de los países más desarrollados del mundo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? O sea, estas atrocidades no están ocurriendo en lugares recónditos, ocurren en las principales ciudades del país, han ocurrido, en ciudades de 4 millones de habitantes,
de 5 millones de habitantes. O sea, ahí hay una gran pregunta que me parece que no solo implica a México, no solo abarca a México, o sea, abarca la modernidad, abarca como estas nuevas dinámicas donde el mercado y el dinero está funcionando. Nosotros vemos cómo cambia todo muy rápido. O sea, por ejemplo, hoy en día se habla ya más de la cocaína peruana que la cocaína colombiana en México. O sea, todos estos reajustes que ha habido en Colombia, todo este proceso de paz repercute y hace que se muevan las dinámicas económicas, y ahora se habla más de la cocaína peruana que de la cocaína colombiana. Y eso seguramente impacta aquí al Callao y trastorna ciertas zonas, y Tengo María. O sea, estamos a final de cuentas dominados por un capitalismo que yo le llamo latinoamericano. Yo también tengo un libro sobre Carlos Slim, el mexicano más rico del mundo, uno de los hombres más ricos del mundo, y yo trato de caracterizar algo que llamo el capitalismo latinoamericano, que es un capitalismo muy distinto al anglosajón o al asiático. Este es un capitalismo que se beneficia del subdesarrollo político, de la falta de regulaciones, y que saca ventaja y que además se colude con las zonas criminales. Y ahí entra también el crimen organizado, y por eso vemos cómo nuestras sociedades son cambiadas drásticamente, ¿no? Y a lo mejor de repente, alguien me decía, no sé si sea, ahorita podría comentarlo Gustavo, que hay más dinero en Lima, que se mueven más, se está moviendo la economía, y que en ciertos lugares del país también. Pues así parece, así sucede al principio con el narcotráfico, y luego viene la sangre. Primero es la jauja y luego viene la sangre. No sé. Mira, vamos a apartarnos del periodismo por un rato, porque creo de que esto vale mucho la pena verlo. El mundo del narcotráfico, este capitalismo salvaje, este capitalismo primario, que de paso fue precursor de la ola de neoliberalismo, fue el primero que hizo una integración vertical en América Latina, tiene diversas manifestaciones en cada país. Hay 3 países que son básicamente los productores de la cocaína a través de sus plantaciones de coca. Son Bolivia, Perú y Colombia. De ellos 3, 2 son relativamente pacíficos, que es Bolivia y Perú. Relativamente pacíficos, lo digo en comparación a lo que hay en otro lado. En el caso de Colombia es diferente, ha habido una gran violencia, pero es una gran violencia que no ha estado exclusivamente asociada al narcotráfico y a la cocaína. Es una larga tradición. Los colombianos están acostumbrados a matarse entre sí durante varias generaciones. Ha habido también un espíritu empresarial delictivo muy grande y fuerte, pero que se ha de alguna forma adaptado. Sin embargo, en Perú y en Bolivia, la violencia es comparativamente mucho menor. Una de las explicaciones que eso puede tener es de que aquí en el Perú, 1 kilo de cocaína, bastante pura, FOB, free on board, en el Valle del Brae, te cuesta $1,000. Ese mismo kilo, que ya está seguramente reducido, como decimos acá, bambeado, a por lo menos el 50%, pues vale cerca de $200,000 en Arabia Saudita. Por supuesto que si te agarran, entonces la cimitarra del verdugo del reino va a tener trabajo. Pero en Rusia no está tan lejos de ese precio. Entonces, la cocaína, conforme se aleja de la zona de producción, va aumentando rápidamente precio. Por eso es que en el Triángulo Norte de Centroamérica, por ejemplo, Salvador, Guatemala, Honduras, que no tienen una planta de coca, no producen nada, el paso de la cocaína ha producido ayuda, es uno de los factores que ha producido un tremendo nivel de violencia. Cuando México se convierte en una parte importante de eso, pues ya el precio se ha multiplicado varias veces y se multiplicará aún más en cuanto cruce la frontera y llegue a San Diego y inicies todo el viaje al consumo.
entonces esa plusvalía multiplicada es lo que hace que, entre otras cosas, haya tal violencia, el poderlo llevar. No aquí, en el pasado hubo alguna, pero de una u otra manera, por diversas razones, terminó en gran medida morigerándose. De tal manera de que hay muertos, sí, pero comparativamente a lo que hay en esas zonas es Shangri-La. Pero de nuevo, aunque no es del todo seguro poder dar una respuesta, es el precio, pues sí tú ves la comparación. En Bolivia, en Perú, los precios son esos, ¿no es cierto? Y cuando empieza el camino es mucho mayor. Pero entonces uno también se pregunta, ¿por qué? Porque hay otro circuito, y me sorprende un poco esto de que la cocaína peruana esté nuevamente en México, porque se había hecho muchos circuitos del sur, hacia Argentina, Brasil y luego Europa, por las organizaciones que lo hacían. Y aunque hay mucha violencia en parte del tráfico, en las ciudades brasileñas, Río, Sao Paulo, donde las bandas y donde hay además un mercado doméstico muy fuerte, sin embargo, tú no ves lo mismo en Europa, no ves lo mismo ni siquiera en África, que es parte del tránsito. Entonces, pues sí, resulta de que es necesario ir un poco más profundamente para tratar de entender esto. A mi entender, lo que ha habido en México, lo que hay en cierta forma en el Triángulo Norte de Centroamérica, se asemeja mucho a una insurrección guerrillera, porque tú tienes organizaciones que no son gubernamentales, que viven en una suerte de clandestinidad, aunque todo el mundo sepa más o menos quién es quién, pero que buscan de tener un control de territorio y de poblaciones, que es exactamente como se desarrolla una insurrección guerrillera. En este caso específico es una guerrilla con fines de lucro. Y que ha tomado en buena medida, logró tomar el poder en buena parte de la zona de México. En Michoacán, por ejemplo, el puerto de Lázaro Cárdenas en determinado momento estuvo exportando durante 6 meses, 7 meses, quizá algo más, cobre a China, y no lo exportaba el gobierno mexicano, sino lo exportaban las organizaciones criminales a China. Entonces, era un contragobierno. Entonces, luego tienes la democracia, pero es una... Sí, Mario hablaba de la dictadura perfecta y te recuerdas cómo Octavio Paz saltó hasta el techo en ese momento. Pues ahora estamos hablando de la cleptocracia perfecta, quizá. Ex gobernador de Veracruz, Duarte, que acaba de regresar, ¿cuánto se calcula que robó él en su estado? Más de 2.000 millones de dólares por ahí, ¿no es cierto? Pues eso es lo que yo calculo, es todo lo que pagó Odebrecht en coimas para corromper a diversos gobiernos. Un gobernador de un estado, por supuesto que un estado importante, él solo robó quizá tanto como lo que Odebrecht pagó en buena parte del mundo para corromper gobiernos, presidentes, algunos de los cuales ya están acá en el Perú, como ustedes saben, señalados, otros que todavía no, pero eso para que haya una idea, y con un nivel así de corrupción, ese estado de paso es uno de los que ha tenido más víctimas de periodistas, porque hay una subversión completa del Estado, una subversión, es decir, policías de día, sicarios de noche, a veces sicarios y policías en el mismo momento. Entonces, organizaciones que están totalmente tomadas, sirviendo al uno, sirviendo al otro, en medio de las guerras civiles constantes y permanentes que hay entre las diversas organizaciones y teniendo a la gente, al público, como sencillamente la materia prima para la matanza, ¿no? Yo quiero hablar un poco sobre esta idea de cómo se organiza el narcotráfico en México, pero antes me parece muy interesante lo que describía sobre el tráfico de drogas en Perú. No sé si alguien de aquí sabe el país de donde empezaron los primeros traficantes de cocaína. Alguien que no sea Gustavo, por favor. El país donde empezaron los traficantes de cocaína en América Latina. ¿Alguien lo puede decir? ¿Eh?
fue Chile. Claro. Fue Chile, que esto es muy interesante, un grupo de mafiosos chilenos, algunos de ascendencia libanesa y tal, descubren la coca en Perú y la empiezan a comercializar por una ruta que antes era distinta, era el Caribe. La cocaína llegaba por Cuba, era la segunda base, o sea, era Chile, era Perú la producción, Chile la logística, para llevarla a Cuba, y de ahí entraba por Florida y por toda esta zona al este de los Estados Unidos. Finalmente llega el movimiento de la Unidad Popular de Salvador Allende y luego Pinochet. Ellos eliminan esa mafia que se baja a Colombia. Ellos llevan la semilla de la coca. A mí me da mucha risa, yo he ido al Putumayo algunas veces y a lugares de Colombia y pregunto sobre la semilla de la coca, me dicen, no, pues es milenaria, aquí la gente cree que es milenaria, pero la llevaron chilenos que habían sido ya desterrados por el régimen, primero por el gobierno de Allende y luego por el régimen de Pinochet, y llevan la semilla de la coca y se empieza a sembrar ahí y en Ecuador también. Entonces la ruta cambia porque también Fidel en la Revolución Cubana impide que sea tránsito, aunque después en los 90 hay sospechas de que se permitió y tal, pero bueno, en los 70 la revolución en su gran momento impide el tráfico y se viene la ruta que es Centroamérica y México, esta ruta de la que estamos hablando. Pero ¿qué ha pasado? Y esa ruta es la que se ha mantenido o se mantuvo mucho tiempo. Pero ahora, pues ha habido toda una injerencia estadounidense muy fuerte en Colombia, el Plan Colombia, ha habido toda una presencia, una desmovilización de las FARC, ha habido pues una transformación de la realidad colombiana, y esa transformación impacta también el mercado de la cocaína. Yo tiene unos 3 o 4 años que empecé a escuchar que los traficantes mexicanos estaban cambiando de proveedores a Perú. Hablaban de un hermano del presidente Toledo como el encargado de la logística, y bueno, y hay investigaciones que hacen allá. Falta mucho por investigar al respecto, pero lo que es interesante es cómo nos movemos a final de cuentas por un asunto básico que es la demanda de Estados Unidos. O sea, la demanda de Estados Unidos que no es atacada por las autoridades americanas, como piden que los otros gobiernos la ataquen con fuerza, con operativos, con retenes, etcétera, etcétera. Allá no es atacada. Entonces, ¿cómo ese consumo determina los movimientos, los vaivenes de nuestros países, de nuestras realidades? Ese es un punto que a mí me gusta tener claro siempre, porque creo que ver el problema del narcotráfico como un problema como solo de tu barrio, porque ahí está el narcomenudista, y no darte cuenta de todo el entramado del que forma parte de ese narcomenudista, puede terminar por ser algo inútil o demasiado arriesgado, ¿no? Es algo que nosotros en México hemos tratado de pregonar, de que miremos el problema desde una perspectiva integral, que no lo miremos como un problema de los narcos mexicanos, los capos mexicanos y tal. Y ahora, sobre lo que pasa hoy en día en México, yo no sé si el término más adecuado es guerrilla. A mí me cuesta, porque yo he estado, por ejemplo, en Guerrero, donde hay grupos guerrilleros que más bien han sido enfrentados por el ejército y por los narcotraficantes, por el cártel de Sinaloa. Yo lo que veo, y además me tocó entrevistar a Miguel Félix Gallardo, que es el fundador del cártel de Sinaloa, el socio mexicano de Pablo Escobar, o sea, el que movía la cocaína que me enviaba a Pablo Escobar. A mí me tocó entrevistarlo y él me lo dijo tal cual. Él está en la cárcel, en un penal de máxima seguridad. No da entrevistas, es la única entrevista que ha dado. Dijo, bueno, pues yo trabajaba para el gobierno, así como hay un director de caminos, un director del petróleo, un director de cada cosa, yo era el que me encargaba del narcotráfico, y yo hacía que pasara la droga y que no hubiera violencia, que no hubiera trastornos.